Lo van a ver de esta manera. Tenemos, ¿qué epitelio sería esto? Blanco. El endotelio y su membrana basal, ¿no ven? Estoy haciendo zoom del glomérulo, ya chicos, del glomérulo. Y aquí está la membrana basal. Y aquí hay unas células que se llaman podocitos, porque tienen forma de pie, ¿se acuerdan? Y esos pies se llaman pelícelos. Así lo abrazan. Todo este grosor, el endotelio, la membrana basal y los podocitos forman la membrana. ¿Cómo se llama la membrana? En general todo esto de aquí a aquí. La membrana glomerular. ¿No? Es por donde se filtra la sangre. Estas patologías como el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, para que se entienda y nunca se olviden, estas dos enfermedades van a estar afectando a la membrana glomerular. ¿Se entendió? Ahí van a estar afectando en el sitio donde se filtra la sangre, ¿no? Para eliminar los desechos metabólicos. ¿Se entendió? Hasta ahí está bien, ¿no ves? Entonces, ¿dónde va a estar produciéndose esa enfermedad? En la membrana basal de los glomérulos, ¿no? Ya saben que son los glomérulos. Ahora, reciéntanos para que todo se entienda. Entonces, ¿dónde se va a producir la fisiopatología de estos dos? En la membrana glomerular, en el sitio donde se filtra la sangre, ¿no ves? Fíjense. Nefrótico es la consecuencia clínica de un aumento de la permeabilidad. Fíjense, hay un aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular que se manifiesta con proteinuria. ¿Saben qué es proteinuria, no ven? Hipoaluminemia. ¿Por qué hipoaluminemia? Porque estoy perdiendo las proteínas por la orina, ¿no ven? Y si yo tengo hipoaluminemia, ¿qué voy a tener? Edema, porque ¿cuál es la función de la albúmina? Mantener esa presión para que el líquido no se escape al tercer espacio, ¿no? Y no haya edema. ¿Se dan cuenta que es fácil entenderlo? ¿Sí? ¿Lo entendiste, Yasmín? Sí. ¿Lo entendiste, papá? ¿Sí? A ver, explícame. ¿Cuál va a ser la clínica de tu paciente con síndrome nefrótico? ¿Ya? ¿Por qué la proteinuria? Porque hay un aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular. Fisiológicamente no tiene que haber, ¿no? Fisiológicamente no hay. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Hay un aumento de la permeabilidad. Si yo pierdo proteína, ¿qué voy a tener en la sangre? Hipoaluminemia. ¿Y qué voy a tener si tengo hipoaluminemia? Edema, ¿no ves? ¿Se entiende? Facilito, ¿no ves? Y luego, fíjense, tenemos hiperlipidemia. ¿Por qué se da la hiperlipidemia? Fíjense, quiere decir los triglicéridos que están elevados en sangre. Porque cuando ¿quién es el que sintetiza la albúmina? El hígado, ¿no ves? Ahora, cuando el hígado detecta que hay una disminución en la sangre de albúmina, automáticamente lo que hace el hígado es compensar esa falta y comienza a sintetizar albúmina. Pero no solo sintetiza albúmina, sino que más va a sintetizar las apoproteínas donde se unen los triglicéridos. De ahí el problema de hiperlipidemia. Y por último, igual vas a tener lipidemia. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿cuál es la triada del nefrótico? Se dan cuenta que todo está correlacionado, ¿no? No hay cómo memorizarlo, ¿no? Si yo sea esto, yo voy a saber esto y esto, ¿no? O si no, al revés, igual puedes ir, va a ser el mismo. Ahí están las causas, fíjense, causas primaria y secundaria. La más común es, que lo van a preguntar cuando estén en tercer año, va a ser esta. Causas primarias de síndrome nefrótico, más frecuente en niños, ¿cuál es? De enfermedad de cambio mínimo, o sea que el niño ya nace con ese problema de un aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular. Pero cuando va creciendo eso se va cerrando y se normaliza. ¿Cuál es la diferencia que ustedes deben saber entre el nefrótico y el nefrítico? Que en el nefrótico no existe inflamación, no hay inflamación, pero en el nefrítico sí hay inflamación.
Luego tenemos glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Cuando comienza a cicatrizarse, a fibrosarse los glomérulos capilares. Nefropatía membranosa, lo mismo. Fíjense, en niño es la enfermedad de cambio mínimo. En adulto, nefropatía membranosa. Esa membrana comienza a engrosarse. Y glomerulopatía mesangiocapilar. El mesangio es un tejido conectivo que está rodeando los capilares. Y nefropatía mesangial IgA. ¿Qué quiere decir? Que anticuerpos van a estar atacando a la membrana glomerular. Luego tenemos las glomerulopatías secundarias que ya son muy raras. Nefropatía diabética, amiloidosis y lesa. Ustedes saben qué es amiloidosis, ¿no? Ustedes lo van a escuchar hablar siempre esta patología. Amiloidosis es una proteína que se llama amiloide. Y en el organismo, amiloidosis quiere decir depósito de proteínas anómalas en los órganos. En cualquier parte del cuerpo humano, ya sea en el cerebro, riñones, hígado, pulmón, testículo, ovario, ahí se va a estar acumulando una proteína que se llama amiloide. Eso quiere decir amiloidosis, acúmulo de proteínas anómalas en distintos órganos del cuerpo. ¿Y eso qué te lleva? Si es algo anormal, se sigue depositando, se va acumulando y desplaza a todo el órgano sano, ¿no? Y deja de funcionar. Eso es amiloidosis. Luego tenemos lupus eritematoso sistémico, neoplasia, tumores sólidos, carcinoma, sarcoma, infecciones. Fíjense, ustedes saben que el VIH-Sida va con todo, ¿no? Con cualquier enfermedad va el VIH-Sida. Hepatitis B, C, citomegalovirus, Lichtenberg, trastorno hereditario, fármacos como la penicilina y captopril, AINE. Fíjense, algo que ustedes jamás deben olvidar, que los AINE son gastrolesivos, hepatotóxicos y nefrotóxicos. Entonces, pero es de larga data, ¿no? Si el paciente tiene dolores crónicos, va a tomar AINE por mucho tiempo, 1 año, 2 años, y va a producir esta enfermedad. Por lo que toman para la hipertensión arterial, que son los YECA, ¿no ves? Captopril, lo mismo, penicilamina, que son antibióticos. Esas son las causas, ¿ya? Lo que más me interesa es que ustedes sepan 2 causas nomás: enfermedades de cambio mínimo y nefropatía membranosa, que lo suelen preguntar, ya nada más. Fíjense, esta es la fisiopatología normal, ¿no? del glomérulo. Fíjense, esto es el glomérulo, ¿no ven? El glomérulo, y todo esto es la nefrona, ¿no? Entonces, túbulo contorneado y todo eso. Vamos a hacer un grandote, y aquí está, ¿no? La arteria que entra y la que sale. Fíjense cómo se capilariza, ¿no ven? Y para poder filtrar, ¿no? Este es el espacio urinario y esta es la cápsula de bono. Fíjense, acá hacemos una imagen mucho más grande, hacemos un zoom. Fíjense, todo debe filtrar normal. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que normalmente, fíjense, acá están los podocitos, la membrana basal y el epitelio. 1, 2, 3 cosas forman la membrana glomerular, ¿no? O la membrana de filtración se llama también. Normalmente, ¿qué tiene que pasar de aquí a aquí? Del capilar, o sea, de la sangre al espacio urinario. Obviamente tiene que salir agua, ¿no? Porque la mayor composición del agua, de la orina, es agua. ¿Qué más tiene que salir? ¿Qué más tiene que salir aparte de agua, chicos? A ver, ejemplo. Sodio. ¿Qué más? Glucosa sí pasa. ¿Qué más? A ver. ¿Será que va a pasar fisiológicamente, va a pasar la albúmina de aquí, de la sangre al espacio urinario? No. ¿Por qué? Porque aquí tiene una carga negativa y las proteínas son carga, también son negativas, y cargas negativas se repelen. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, es imposible que una proteína pase. ¿Será que el glóbulo rojo va a pasar? No. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar agua, va a pasar los solutos, o sea, los minerales, y los desechos metabólicos como urea y creatinina, que se mide para la función renal. ¿Yo qué necesito pedir en el laboratorio para saber cómo está ese riñón de ese paciente? Tengo que pedir urea y creatinina. ¿Cuánto es la urea? De 20 a 45 miligramos de cilitro, ¿no? ¿Y la creatinina de cuánto es? Hasta 1.4 miligramos de cilitro, ¿no? ¿Se entendió? Eso es lo normal, ¿no ves? Fíjense, no tiene que pasar proteína ni eritrocitos. Vámonos a la fisiopatología. Aquí ya la cosa es
más grave. Estamos hablando del síndrome nefrótico. Fíjense lo que dice aquí, hay un aumento de la permeabilidad glomerular. Lesión importante en los podocitos. Ya saben cuáles son los podocitos, ¿no ven? Esto, que forman parte de la membrana. Ojo, no hay inflamación, no existe inflamación. Ahora fíjense, aquí es donde ya pasa la fisiopatología verdadera, ¿no? Normalmente no debe pasar. ¿Qué se lastima? Y se lastima los podocitos y la membrana basal. Pierde la negatividad y por lo tanto las proteínas grandes como la albúmina pasa al espacio urinario y se pierde la albúmina y lo orinamos, lo desechamos, ¿no? ¿Y qué va a pasar en la sangre? Va a haber una disminución y te produce hipoalbuminemia porque es la más importante, la que hay más en abundancia, ¿no? Y eso te lleva a un edema por la función de la albúmina. ¿Se entendió? Fíjense lo que dice aquí: proteinuria, hipoalbuminemia y al final te va a llevar un edema. ¿Por qué? Por la disminución de la albúmina, ¿no ven? Y ahora el hígado lo va a detectar. Al compensar la hipoalbuminemia, sintetiza albúmina y al mismo tiempo va a sintetizar estas proteínas que se llaman apoproteínas, que es la encargada de transportar a los triglicéridos y colesterol. Por lo tanto, hay también una hiperlipidemia. Y como hay un aumento de la permeabilidad que pasa a las proteínas, también se va a perder las apoproteínas junto con los triglicéridos. Y se va a producir una lipiduria. Esa orina va a ser espesa y hedionda. Porque la proteína es carne, ¿no? Cuando se pudre la carne es hedionda, ¿no? ¿Sí, no? Y obviamente, ¿no? La albúmina, ¿qué hace la albúmina? Mantener la presión trombótica, pero ya no lo tenés, ¿qué va a pasar? Edema. ¿Qué edema? Edema pretibial. Fíjense, ahí está la manifestación clínica. No hay cómo olvidarse. Proteinuria masiva. ¿Cómo se sabe que un paciente tiene? No es que se sabe, ¿no? Se sospecha que cuando el paciente orina, fíjense, orina como cerveza. Eso es, quiere decir que tiene bastante proteína la orina. Y luego tenemos los edemas pretibiales, la hiperlipidemia y la lipiduria. Y la hipoalbuminemia es menor a 3 gramos de decilitro. ¿Cuánto es el valor normal de la albúmina, chico, en sangre? 3,5 gramos, no miligramos, gramos. ¿Qué pasa si mi paciente no tiene albúmina? Aparte que va a tener edema, ¿qué va a tener? Si se corta, ¿será que cicatriza esa herida? ¿Ah? No. ¿Cómo va, doctor? ¿Todo bien? Sí. Pasa, mamá. No cicatriza. Ustedes van a escuchar en los cirujanos, paciente con 3 gramos, menor a 3 gramos de albúmina, no entra a cirugía. No, porque no cicatriza, chicos. O sea, se llama, ¿no? Preoperatorio, operatorio, postoperatorio, ¿no? En el preoperatorio, ustedes hacen un análisis, le piden el perfil hepático y ahí mismo te viene de las proteínas totales y albúmina, ¿no? Y la proteína te sale menor a 3, no entra a cirugía, chicos, ese paciente, porque no cicatriza, porque no tiene proteína. Es necesaria la proteína para la cicatrización ideal de la herida. Y sí o sí se te va a infectar porque no tiene proteína, no tiene sistema inmunitario, ¿se entiende? Eso lo van a escuchar bastante. La proteína es para eso, cicatrización de herida. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? A ver, hágame un resumen del nefrótico. Para empezar, en la fisiopatología hay un aumento de la permeabilidad y no hay inflamación, ¿no? ¿Y qué es lo que se pierde? Proteína, hasta ahí ya. Síndrome nefrótico igual a proteína. ¿Se entiende? Proteína. Pérdida de proteína. Ustedes porque digan pérdida de proteína ya lo relacionan todo, ¿no? Va a haber polinemia, va a haber edema, lo demás, ¿no ves? ¿Se entendió? Ahora vámonos al nefrítico. Este ya es infeccioso, causado, ya saben, ¿no? Por lo que más me estudiaron en la Gabriela. Esto es prevenible. Pero, ¿por qué creen que se da el síndrome nefrítico? Por una infección bacteriana normalmente.
se llama glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Quiénes tienen faringitis bacteriana? ¿Quiénes están con Cheli? ¿Cómo saber si es una faringitis bacteriana o viral? Placa blanca. Simplemente veo la viera y tiene pus bacteriana, ¿no ven? Y si solo está eritematoso, viral. ¿Se entiende, no? Y si yo no le doy, si yo veo a esa vida la que está purulenta ahí y tiene fiebre y arenopatía, tengo que darle antibiótico, y si no lo doy, eso evoluciona, esa bacteria se va sistémica, se va al riñón y frega el riñón. Y me aparece el síndrome nefrítico, que ya es irreversible. ¿Se entendió? ¿Se entiende, no ves? ¿Sí, campeón? Eso nos preguntó Tapia justo eso. ¿Sí? El miércoles. Para que vean, todo se correlaciona. ¿Ah? Fíjense, ahí. Fíjense, aquí ya hay inflamación, ¿no ves? Ya hay inflamación. Inflamación del glomérulo de origen autoinmune o postinfecciosa. Puede ser autoinmunitaria, que es mucho más rara, o postinfecciosa, que es más frecuente en niños porque ellos son los que sufren infecciones bacterianas frecuentes. Caracterizado por, fíjense aquí, ¿qué dice? Hematuria. ¿El otro qué era? Proteinuria. Ahora ya saben la diferencia de nefrótico y nefrítico. En esta clase tienen que salir sabiendo qué es nefrótico y nefrítico. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre nefrítico y nefrótico? Que en el nefrótico perdés proteína y en el nefrítico que perdés sangre. ¿Y cómo se va a llamar? Hematuria. Fácil, ¿no? No hay cómo pegarlo. Obviamente en el microscopio voy a ver esos cilindros largos de eritrocitos, proteinuria. Obviamente si yo tengo inflamación y destrucción de la membrana, obviamente también voy a tener proteína, pero no es la característica. Se va a perder proteína, pero no tanto como el nefrótico. Va a haber una mínima pérdida. Pero ¿cuál es el que predomina? Hematuria. Produce disminución de la filtración glomerular. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente no va a orinar como orinamos. Si tomamos 2 litros de agua, los 2 litros lo eliminamos, ¿no? Porque no existe en el cuerpo reserva de agua. Lo que tomas lo eliminas, ¿no ves? ¿Lo han enseñado eso en bioquímica? O sea, el cuerpo no tiene reserva de agua. O sea, como glucosa, que vos te puedo almacenar con glucógeno, ¿no ves? No, el agua no se almacena. Lo que tomas lo eliminas. 2 litros sale. Disminución de la filtración glomerular, obviamente el paciente va a dejar de orinar. Un ejemplo, si toma 2 litros de agua, va a orinar 1000 ml, no los 2000 ml. Con retención de sodio y agua. Entonces, ¿qué me lleva a la retención de sodio y agua? Edema. Aparte de edema, aumento de la presión arterial. Por eso, el paciente, aparte de hematuria, ¿qué va a tener? Hipertensión arterial. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Ya. Insuficiencia renal con oliguria y edema. ¿Por qué insuficiencia renal y por qué la hipertensión arterial? Fíjense, chicos, ¿qué pasa en la insuficiencia renal? No hay un flujo constante de sangre. ¿Qué hace el riñón? ¿Qué hace la mácula densa? Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Me libera aldosterona y activo el angiotensinógeno. El angiotensinógeno me produce vasoconstricción y la aldosterona me produce reabsorción de sodio. Reabsorbo sodio, reabsorbo agua. Ahí aumento la volemia. Y como está en vasoconstricción, hay una resistencia vascular periférica. Por lo tanto, me aumenta la presión arterial. Ahora lo entienden de la hipertensión arterial. ¿Lo han captado? Más o menos, ¿no? Ya, pero tienen que leer. Insuficiencia renal con oliguria, obviamente. El paciente va a estar oligúrico. Y edema. O sea, aquí hay activación del sistema SRA, o sea, sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Te entendió? Ya. Lo que me interesa es que aquí, ¿cuál va a ser la triada? Hematuria, hipertensión arterial y edema. ¿Cómo va a ser el nefrótico? Va a ser proteinuria y edema. Fíjense que se repite el edema, ¿no ven? Pero aquí es por acumulación de agua, ¿no? ¿Por qué? Se está absorbiendo el sodio. ¿Y allá por qué era el edema? Por la pérdida. Eso, por la pérdida de albúmina.
entiende? ¿Sí? Aquí no hay, porque no hay hipolipinemia. Lo que hay es retención de sal. Si no retengo sal, retengo agua. Por eso el paciente es poliúrico. No me da antes. Causa, fíjense, ahí está. Glomerulonefritis postinfecciosa, el estreptococcus. ¿Lo conocen a esa bacteria? ¿Sí? ¿Sí, no, es la causante de esta. Y luego tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva, son con semiluna, o sea, las lesiones en el microscopio se ven en semiluna. Luego tenemos las demás enfermedades inmunitarias, ¿no? Enfermedad medida por anticuerpos, de la membrana glomerular, enfermedades causadas por el expósito complejo, y bueno, todas esas, ¿no? Y glomerulopatía secundaria, tenemos enfermedades sistémicas, lupus, polivasculitis microscópica, crioglobulinemia, vasculitis necrosante, síndrome de Wolff-Pasteur. Todas estas enfermedades que son inmunitarias, miren, vasculitis, ¿qué va a estar dañado ahí? El glomérulo. Hay un daño y hay una fibrogénesis. Síndrome de Wolff-Pasteur quiere decir que son anticuerpos que van a estar atacando a la membrana glomerular. Ahorita vamos a la fisiopatología. Normalmente es esto, ¿no? Postinfecciosa. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué postinfecciosa? Cuando esta bacteria, Streptococcus pyogenes o beta hemolítico y su flagelo ingresa al torrente sanguíneo, obviamente va a venir los anticuerpos, ¿no? Así vienen los anticuerpos y lo fragmentan en pedacitos, lo eliminan, ya no hay. Por eso se llama post-estreptocócica, después de la infección. Pero ¿qué queda una vez que se elimina esto? Va a quedar pedacito, o sea, los antígenos de la bacteria, unidos con el anticuerpo. Eso se llama complejo antígeno-anticuerpo. Y esto no se puede eliminar. ¿Y quién intenta eliminarlo? El riñón, porque tiene que filtrarlo. Entonces estos complejos antígeno-anticuerpos van a llegar, llega a la arteria aferente y al final llega al glomérulo. Como lo intenta filtrar este inmunocomplejo, desgraciadamente no se puede filtrar y se deposita ¿dónde? Aquí se deposita. Aquí se va a depositar, en la membrana glomerular. Como es un cuerpo extraño, ¿qué sucede después? ¿Qué hace el sistema inmunitario? Vamos, chicos. Una inflamación para poder destruirlo. Al mismo tiempo intenta destruir y al mismo tiempo destruye la membrana glomerular. Si antes filtraba todo normal, ahora ya no. Va a comenzar a perder todos los compuestos, proteína y eritrocito. ¿Se entendió? Eso es la fisiopatología, chicos. Ahí recién comienza a perder la proteína. Sí, ahí recién. Proteína y eritrocito. ¿Pero cuál predomina? Los eritrocitos. ¿Se entendió la fisiopatología? Os lo explico de nuevo. Ustedes dicen. Fíjense, de nuevo. Esto es lo tranquilo, ¿ves? Pero vámonos acá. A ver, fíjense. Inflamación del glomérulo. Ya le dije por qué la inflamación por el antígeno anticuerpo. Esos inmunocomplejos que se forman después de la infección por la bacteria. Esos inmunocomplejos se depositan en la membrana. Aquí, ¿lo ven? Ahí se están depositando. Como es un cuerpo extraño, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a reaccionar mediante una inflamación y en la inflamación hay destrucción de tejido. ¿Cuáles son los procesos de inflamación? Hay una fase vascular que aumenta la permeabilidad, ¿no? Y produce edema. Y luego está la fase celular que viene a fagocitar las bacterias. Y por último, si se resuelve, que sería una inflamación aguda, no pasa nada, se va. Pero en este caso, no, se vuelve crónica. ¿Y qué pasa con la crónica? Se fibrosa.
y se pierde todo la membrana. Y va matando, matando, matando y entra el paciente en una insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es el tratamiento de eso? Diálisis, ¿no? Si tiene plata, implante renal. ¿Se entendió? Fíjense, aquí está el proceso y fíjense cómo la membrana normalmente es así, ¿no ve? Bien tranqui, así, bien delgadito, aquí los espacios intercelulares entre el endotelio, no pasa nada, solo pasa el agua y los solutos de las glucosas, ¿no ve? Y la urea y la creatinina. Fíjense aquí el espacio, aumentó, ¿no ve? ¿No ve? Aumenta por el proceso inflamatorio. Fíjense, pasa por aquí el eritrocito, pasa. Pasa la proteína, pasa. Pero aquí aún se mantiene la carga negativa. Va a pasar proteína, pero no va a pasar mucho. De un 100%, un 20% no va a pasar. Un ejemplo le digo. Pero el que predomina es el eritrocito. Fíjense, entonces, ¿cómo va a quedar la orina? Hematuria. También va a haber proteinuria, pero en pequeña cantidad. Y al final voy a tener edema. ¿Por qué va a ser el edema? ¿Por qué va a ser el edema? Porque va a haber una oliguria, va a haber retención de sal, se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y te da el edema, pero no por la proteinuria, sino por la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, por la hipoperfusión renal. ¿No ves? ¿Se entendió? Entonces cae la albúmina, esta mantiene la presión oncótica y obviamente que tanto la albúmina y la albúmina que va a contribuir, pero no es la que predomina, vuelvo a decirla, pero que finalmente te va a llevar en un edema va a ser el sodio y el agua, porque el riñón tiene una insuficiencia renal parcial, pero también va a contribuir, ¿no? Aquí a propósito, pero el que predomina es este, ¿ya? ¿Y qué va a pasar si hay una hipoperfusión renal? Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, te lleva a una hipertensión arterial. Y si hay oliguria, ¿qué va a pasar? Va a haber azoemia. ¿Qué quiere decir azoemia? Aumento De la urea. La urea y la creatinina aumentan, esa es azoemia. Por la oliguria. Entonces, ¿cuál es la triada, chicos? Hematuria, edema, hipertensión arterial. Nada más, eso solo quiero que sepan, ¿no? Y fíjense, cómo viene el paciente al microscopio, se van los cilindros hemáticos, ¿no? Y la orina va a estar color marroncito. Edema pretibial y hipertensión arterial, que es la triada. Y luego tenemos proteinuria no nefrótica y oliguria y azoemia. ¿Se entendió? No perdí su. ¿Hasta ahí está bien? ¿Alguna duda, chicos? Antes de llegar al riñón renal, que el problema está en el parénquima renal, como la glomerulopatía que acabamos de ver, y renal, que está después del riñón, quiere decir el sistema hielocalicial, o sea, los cálices mayores, menores, la pelvis, el uréter, ¿no? La vejiga y la uretra. Eso es postrenal. La prerrenal, chicos, la insuficiencia aguda prerrenal tiene que ver con la sangre, con la bulimia. Por ejemplo, los que están deshidratados, los que tienen vómito, los que tienen diarrea, los que tienen problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, infarto, arritmia, sepsis. Todo eso, ¿a qué te lleva? Te lleva a una disminución de la tensión arterial. Entonces al riñón ya no le llega sangre. Eso se llama hipoperfusión renal. ¿Y el riñón qué hace, chicos? Se activa. ¿Cómo se activa el riñón? Activando el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué? Porque detectó que la presión bajó. A ver si lo entendieron.
Paciente deshidratado, diarrea, vómito. ¿Qué va a pasar con la bulimia? Disminuye y la presión va a disminuir. ¿Quién lo detecta? El riñón, porque hay una hipoperfusión por la hipotensión, ¿no ves? El riñón detecta esa hipotensión arterial y el riñón automáticamente intenta subir la presión arterial. ¿Cómo sube la presión arterial? Por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona va al túbulo colector y reabsorbe sodio. Si yo reabsorbo sodio, reabsorbo agua. Aumento la bulimia. Fíjense. Y el angiotensinógeno es un vasopresor, o sea, es un vasoconstrictor. ¿Qué va a pasar? Va a producir una disminución de la luz y aumenta la resistencia vascular periférica y me sube la presión arterial. Fíjense, aumento la bulimia, aumento la resistencia vascular periférica y al final tengo una subida de la presión arterial. ¿Logró compensar el riñón? Sí, a costa de que el riñón va a dejar de trabajar. El paciente está oligúrico y comenzamos a perder nefrona. Eso es insuficiencia renal aguda prerrenal. Y fíjense las enfermedades. Ahí tenemos hipolinemia. Ya saben qué es hipolinemia, ¿no ves? ¿A qué te lleva la hipolinemia? ¿A qué te lleva la hipovolemia o hipolinemia? Perdón, chicos, la hipovolemia, ¿a qué te lleva? ¿Qué es la volemia, pues, chicos? El volumen sanguíneo, ¿a qué te va a llevar? Disminución de la presión arterial, ¿no ves? Y eso lo detectan. ¿Y quiénes van a tener hipovolemia? Deshidratación. ¿Quiénes tienen deshidratación? Los niños pediátricos, ¿no? Vómito y diarrea. Y los adultos por un accidente, hemorragia. Tercer espacio, edema. Todo esto, ¿a qué te lleva? A una hipovolemia. Y eso te lleva a una hipotensión arterial y desencadena todo el sistema, ¿no ves? Disminución del gasto cardíaco por una insuficiencia cardíaca. El corazón ya no puede mantener la bulimia normal y disminuye, cae la presión arterial. ¿Y cuáles son esas? Infarto de miocardio, taponamiento cardíaco y tenemos la vasodilatación sistémica, o sea, un shock anafiláctico o un shock séptico, cualquiera de las dos. Luego tenemos los AINES y los IECA. AINE, porque automáticamente algunos son vasodilatadores, y IECA, que se utilizan en la hipertensión arterial, van a producir bastante vasodilatación, o los pacientes por error se toman 2 cápsulas, ¿qué va a pasar? La presión cae, ¿no? Y el riñón ya no recibe sangre, lo detecta y activa el sistema y el propio riñón se lesiona. Luego tenemos renal. El problema, fíjense, todo esto ¿qué es, chicos? Problema vascular. El problema está en la circulación, no en el riñón. ¿No ven? Fíjense aquí ya es en el parénquima, en el glomérulo, en la nefrona. Glomérulo nefrítico. Vasculitis, pero de los glomérulos renales. Tóxicos, como los fármacos, los amiloglucósidos. Fármacos tóxicos, toxinas de bacterias y fármacos, que más famosos son los amiloglucósidos, o sea, la amicacina, la tetraciclina, la gentamicina, ¿no? Para dar ese antibiótico lo que hay que hacer es pedir perfil renal, urea y creatina. Luego tenemos lo postrenal, no hay como pelarle, esos son cálculos, ¿no? Nada más. ¿Qué te va a pasar el cálculo? Te va a obstruir la vía urinaria. Eso ya es más fácil de comprenderlo. A ver, chicos, el resumen tiene que ver con la circulación sistémica, ¿no ves? La prerrenal. El riñón está sanguíneo. Aquí, ¿qué va a estar comprometido? La circulación sistémica, o sea, el corazón y todo el sistema circulatorio. Aquí ya es propio del riñón.
glomerulonefrítico. Ahí tenemos el síndrome nefrítico y el nefrótico, ¿verdad? Vasculitis, cualquier proceso autoinmunitario, como, ¿se acuerdan de la granulomatosis de Wegener? Síndrome de Creutzfeldt-Jakob, cualquiera de esas. Tóxico por bacterias o algunos medicamentos que son bastante nefrotóxicos. ¿Hasta ahí está bien? Estos son directos, ¿no? Lesionan directamente a la nefrona, al parénquima, destruyéndolo y llevándole a una insuficiencia renal aguda. Y la posrenal es más fácil de entender. Es más fácil de entender, ¿ya? Aquí está el riñón, ¿no ves? Y sale acá, ¿no? El urétero. La vejiga y sale acá la orina, ¿no ves? Aquí está la uretra, ¿no ves? ¿Qué quiere decir insuficiencia renal aguda posrenal? Que el problema ya no está en el riñón, sino que está en el sistema pielocalicial, ¿no ves? Anatómicamente es el cáliz menor, mayor, la pelvis renal, el uréter, la vejiga y la uretra. Cuando este paciente tiene guita, tiene plata, le gusta comer puro churrasco más soda, más cerveza. Y aparte, obviamente, si come estas cosas es obeso, ¿no ves? Y no toma agua, ¿no ves? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué te da el churrasco? O sea, en realidad todo esto, ¿qué te da? La formación de litos, ¿no? Piedra. La receta para que se formen los cálculos renales es carne. Porque ¿en qué se transforma la carne? Urea. ¿Y qué tiene la carne también? ADN y ARN. ¿Y eso qué es? Ácido úrico, ¿no? Estamos hablando del desecho. A ver, el desecho de la carne, ¿qué es? Urea. El desecho del ADN y el ARN, o sea, los ácidos nucleicos, es ácido úrico, ¿no ves? Luego tenemos ya la cerveza, la soda. Obviamente todo el mundo sabe que son formadores de piedra, ¿no ves? Peor el paciente obeso, no toma agua. Todas estas cosas se van a confluir y van a formar las piedras. ¿Dónde se forma? Normalmente se forma aquí, en el cáliz. Ahí se forma. Esa piedra sigue formándose porque el paciente tiene una vida sedentaria. Se forma, grande la piedra. Peor si es mujer y ha tenido hijos, peor, es el doble. Y esa piedra en algún momento va a intentar salir. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiene acá? Si no me equivoco, creo que esto tiene como 1 milímetro de diámetro. ¿Cuánto tiene el uréter? A ver, investígalo ahorita, por favor. Diámetro del uréter, pónganme a ver. ¿Pillaron? Ya. El diámetro del uréter es de 3 a 4 milímetros. Imagínense, como la jeringa de la penicilina, de la inyección de penicilina, ¿no? Y el cálculo, yo los cálculos que he visto en los hospitales, chicos, presten atención. Todos los cálculos que yo vi en el hospital tienen 1 centímetro, la gran mayoría. 5 milímetros, 8 milímetros. ¿Será que esto va a pasar por aquí? No pasa. Entonces, está corriendo, caminando o se mueve. Tú en este cálculo está en cáliz, pasa aquí y lo obstruyó. Lo obstruye. ¿Será que la orina va a pasar? No. No hay Claro. Pero máximo es de 3, máximo, si no me equivoco, elimina hasta de 3 nomás. 3 milímetros de la capacidad de eliminar un cálculo. No elimina más. Pero la mayoría de los cálculos es de 1 centímetro y de 8 milímetros que yo vi en el hospital. Y se enclavó, y eso se conoce el paciente cómo llega. ¿Qué se llama eso? Cólico renal. En la mujer se va hacia los labios mayores
y en el hombre se irradia hacia los testículos. Es un clásico. Por saber esto es un pecado, no saber esto. El cólico renal va desde aquí, de la fosa lumbar, en el hombre va hacia el testículo así. Y en la mujer en el mismo sentido, pero hacia los labios mayores. Ese es un cólico. ¿Por qué es el cólico renal? Porque este cálculo que estaba en el cálice se enclavó aquí. Y ya no pasa. Ya no pasa. Taponeó como taponar la lavandería. Pero el riñón está sanito. ¿Qué va a hacer el riñón? Va a seguir filtrando orina. Va a seguir filtrando, pero no va a drenar. Entonces, ¿qué va a pasar con esta orina? Se va a retirar. ¿Ah? ¿Y qué va a pasar con este cáliz? Aumenta su diámetro. Va a agrandarse. Y sigue el dolor, sigue el cólico. Eso es el cólico. Y aquí arriba, aquí está la fascia de Gerota, ¿no? ¿Se acuerdan de anatomía? Y si sigue llenándose aquí, porque el riñón sigue filtrando y lo va agrandando el cáliz, hasta que llega y lo comprime a la fascia Gerota y recién se da el cólico renal. Y aparte el cólico renal, ¿qué va a tener? Va a tener más vómito. Ustedes explican, pero ¿por qué vómito? ¿Qué tiene que ver el estómago con el riñón? Porque la cápsula de Gerota se activó y por debajo de la cápsula de Gerota pasan todos los nervios que conectan con el riñón. Lo irritan todos los nervios que conectan riñón y estómago. Lo irrita eso, la cápsula de Gerota, y envía señales irritativos hacia el estómago. Lo detecta el hemogástrico, el décimo par craneal, y se produce la náusea. Esa es la fisiopatología. Y si sigue, y en la ecografía eso se llama como hidronefrosis, se llama. Y sigue, ¿qué va a pasar con el parénquima renal que está aquí? ¿Qué va a pasar? Lo va a ir aplastando, ¿no? Lo aplasta y al final queda así, como una tableta. Y esto se llama insuficiencia renal aguda. Aguda porque es reciente. Yo entro por aquí con el cistoscopio, saco el cálculo y se drena, no pasa nada. Pero si esto se deja ahí, que muchas veces se lo deja porque es cara la cirugía, comienza a seguir creciendo porque el riñón sigue filtrando y al final toda esa filtración comprime, aplasta al riñón y se produce la insuficiencia renal crónica y ese riñón ya no se recupera. Eso es la insuficiencia renal aguda postrenal. Normalmente es un lito, un cálculo, una piedra enclavado en el uréter. Y en los hombres a partir de los 40 años aquí ¿qué va a pasar aquí en la próstata? Va a comprimir la uretra, no va a poder drenar, por lo tanto igual, entonces de aquí va a comenzar a llenarse la orina retrógrada, igual va a ir comprimido. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Eso es la causa principal de la postrenal. Entonces, ¿cuáles son las causas de la insuficiencia renal? Primero clasificamos la insuficiencia renal aguda, se clasifica en prerrenal, renal y postrenal. En la prerrenal siempre va a ser cardiovascular, todo lo que tenga que ver cardiovascular. En la renal, enfermedades propias del riñón, ahí tenemos la nefropatía, la vasculitis y algunos fármacos. Y la postrenal es una oclusión, puede ser cálculo, tumor, o en el hombre sería una hiperplasia prostática. ¿Se entendió? No hay como pelarle, ¿no? Eso nomás quiero que sepan. Y luego tenemos la insuficiencia renal crónica. Esto de aquí, chicos, como es aguda, es reversible. El tratamiento, ¿a quién va a ir? En este caso, ¿quién me está causando? Un cálculo. Tratar el cálculo. Y se acabó el problema. En la insuficiencia renal, damos tratamiento antiinflamatorio, antibiótico o antivirales y acabamos el problema y se cura. Y en la prerrenal, si está deshidratado, vamos a hidratarlo y se acabó el problema. Si tienen IAN, hay que controlar el infarto. Taponamiento cardíaco, hay que drenar, hacer una pericardiocentesis. ¿Se entendió? No, fíjense que aquí no estamos tratando el riñón, ¿qué estamos tratando? La causa que lo llevó a una insuficiencia renal aguda. Pero aquí ya no.
y la insuficiencia renal crónica ya no es irreversible, ya no tiene chance de cura, se quedó ahí. Fíjense, aquí ya es por un proceso largo. ¿Cuáles son las causas principales que no se deben olvidar que te llevan a una insuficiencia renal crónica? La hipertensión arterial y la diabetes. Solo eso, nada más. Eso que te lleva a una pérdida progresiva de las nefronas y al final el riñón baja su tasa de filtración glomerular y entra en insuficiencia renal crónica. ¿Y cómo lo veo en el laboratorio? Esa creatinina va a estar en 10, en 18, la creatinina. La urea va a estar en 80, en 100. ¿Se entiende? El tratamiento es diálisis, ¿no? Hay una diálisis que te sacan la sangre en un aparatito, que esa es la diálisis sanguínea. Y la otra diálisis, cuando te perforan aquí en el estómago, te meten un tubo, se llama diálisis peritoneal. Te meten suero, o sea, compuesto glucosado, y el propio peritoneo te filtra la sangre. Es como si fuera algo natural. Es increíble el cuerpo cómo trabaja, ¿no? Y claro, el último, lo ideal es un trasplante renal. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de la diferencia entre insuficiencia renal aguda y crónica? Vámonos a patología del sistema genital masculino. Es cortino este ya. Malías congénitas. Ausencia de un testículo, ¿cómo se va a llamar? Monorquía, ¿no? Y si las dos, anorquía. La ectopia, ustedes saben qué es la palabra ectopia, ¿no? Voy a ver ectopia renal, ectopia testicular, ectopia de los ojos, de la nariz, la boca. ¿Sabes qué es ectopia? Algo que está fuera de los lugares. Por ejemplo, si mi boca normalmente tiene que estar enfrente de mi cara, ¿no? Mi boca puede estar aquí o atrás o adelante, o mi ojo puede aparecer a un lado o aquí atrás. Eso es ectopia. Quiere decir que no siguió su curso fisiológico y anatómico. Fíjense, ectopia testicular, alejado de la vía de descenso, ¿no? Fíjense, aquí lo van a entender. Normalmente esto es el descenso, ¿no? ¿Dónde se forma el testículo y el riñón? Se forma aquí, en la cavidad peritoneal. De aquí, el riñón sube en relación a la manecilla del reloj, va rotando y va subiendo hasta que se aloja en la fosa lumbar. Y el testículo desciende hacia el escroto, ¿no ves? Va descendiendo, va rotando. El riñón sube para arriba y el testículo baja para abajo. Eso es lo embriológico, ¿no ves? Fíjense, esto es el camino que sigue, ¿no ves? Y al final llega a la bolsa escrotal. Si el testículo se queda en el trayecto anatómico normal, se llama criptorquidia. Y ahí tenemos, ¿no ves? Criptorquidia abdominal, porque no descendió, se quedó en el abdomen. Criptorquidia inguinal, se quedó en el medio del conducto inguinal, ahí se quedó, no descendió más. Y luego tenemos la criptorquidia supraescrotal, que casi desciende, ¿no? Se quedó en el límite, en el limbo. Ahora, ectopía testicular quiere decir que no sigue el trayecto, miren, aquí se fue al muslo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Eso es ectopía, que no sigue su curso, que se va a otro lado. Ectopía, lo van a escuchar siempre hablar esa palabra, ectopía renal, igual quiere decir que el izquierdo se va, en vez de irse del derecho al derecho, se va así, se cruza. Eso igual se llama ectopía renal. Fíjense, femoral, escrotal, fíjense, ectopía superficial que se viene aquí, se entiende, ¿no? Eso es ectopía renal. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, ¿qué es criptorquidia? Cuando el testículo no desciende, ¿no? Se queda en la cavidad abdominal o a medio camino. Y ectopía testicular, que va a migrar fuera de su lugar. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Hay uno incluso hasta que se encuentra en el muslo. ¿Se entendió hasta ahí? Estamos hablando de las anomalías, ¿no? Esto, lo que yo le estoy mostrando, es diccionario médico, ¿no? O sea, hay que saber estos vocabularios. Vamos a los estados intersexuales. Fíjense, son de desorden en la diferencia gonadal. O sea, gónadas quiere decir ovario en la mujer y testículo en el hombre, ¿no? Ahí tenemos anomalía del genotipo, o sea, de gen, de cromosoma.
Y el fenotipo es lo que yo veo. Por ejemplo, si Yasmín lo veo como mujer, ¿no ve? Ese fenotipo lo estoy diferenciando entre un hombre y una mujer. Y genotipo yo no lo veo porque es a nivel de los genes, a nivel de los cromosomas. Eso es genotipo. Fenotipo es que yo lo veo con los ojos, eso es fenotipo. Y ahí tenemos el hermafroditismo verdadero. Quiere decir que verdadero, que en esa mujer o en ese niño va a tener los dos sexos. Eso quiere decir hermafroditismo verdadero. Y aquí está la imagen. Al mismo tiempo tiene testículo y tiene el canal vaginal. ¿Cómo se llama eso? Tienen los dos sexos. No se sabe si es mujer o es hombre. ¿No ves? ¿Se entiende? Ya. Ahora vamos al pseudo. ¿Qué quiere decir pseudo en medicina? Falso. Pseudo hermafroditismo, falso. Masculino y femenino. ¿Cuál es la diferencia aquí, chicos? ¿Qué quiere decir falso? Que a Yasmín es una mujer, fenotípicamente es una mujer, pero tienes genitales masculinos. Por ejemplo, a Jesús es un hombre, ¿no ves? Es un hombre. Normal, yo lo veo normal, pero le digo, bájate el pantalón. Y en vez de tener testículos, ¿qué va a tener? La vulva, vagina. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Ahora, hablemos del síndrome de Nogales-Morri. El paciente de mujeres que son portadoras de testículos pasan por etapa por salpicado y ya es un factor para desarrollar tumores. El síndrome de Nogales-Morri entonces son mujeres que tienen testículos. Es un pseudo hermafroditismo. Esto sería en un hombre o una mujer si estamos hablando de pseudo hermafroditismo. Fíjense. Pongamos lo que es Yasmín. Normalmente debería tener sus genitales femeninos, pero ¿qué va a tener? Genitales masculinos. Ahora vámonos a Jesús, que es un varoncito. En vez de tener genitales masculinos, ¿qué va a tener? Eso quiere decir pseudo hermafroditismo, masculino y femenino. Testículo en mujer y ovario en hombre. ¿Se entendió? Ya. Ahí vamos sobre la infertilidad. Vamos chicos, esto es importante ya. Normalmente la infertilidad radica en el hombre, es muy raro la mujer ya. El varicocele, chicos, es una... ¿Conocen las varices? Eso, así la varizanga que ven algunos hombres en las rodillas aquí, ¿no ven? ¿Lo ven eso? Cuando esas varices se presentan en el plexo pampiliforme del testículo se llama varicocele, que es muy común y es la causa principal de infertilidad en el hombre. Por ejemplo, si mi padre tiene varicocele aquí, ya sea en el muslo o en la pierna, puede ser que el hijo de ese maestro tenga la misma enfermedad, pero no en los lugares que tiene el padre, sino en el testículo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Y es una de las causas principales de infertilidad. No se olviden de varicocele, ya tienen que saber y manejarlo, porque se ven muchos casos de eso. ¿Cuál es la sintomatología del varicocele? El paciente te dice, me duele el testículo. ¿Qué testículo? Normalmente es el derecho. Me duele, es un dolor sordo, doloroso, y es caliente y rojo. Eso lo dice la radiografía, ¿ya? Luego tenemos la azoospermia, quiere decir que no hay espermatozoide, ¿no? Luego tenemos la epididimitis, inflamación del epididio. La vasectomía, cuando el hombre decide cortarse el conducto deferente, ¿no?
Y luego tenemos el síndrome de Klinefelter. Así son los pacientes de Klinefelter. Síndrome de Klinefelter. Medio gordito, panzoncito, tetoncito, ¿no? Y luego tenemos el síndrome del castillo, que son dos: síndrome de célula de Sertoli y síndrome de ahumada del castillo. El síndrome de célula de Sertoli quiere decir que en el túbulo seminífero normalmente tienen que estar los espermatogonios, donde inmersos en la célula de Sertoli. El túbulo seminífero es este, ¿no ven? Ahí. Toda mi palma de mi mano es la célula de Sertoli. En el citoplasma de la célula de Sertoli viven todos los espermatozoides. O sea, ¿dónde viven específicamente o dónde es su casa de los espermatozoides? En la célula de Sertoli. Es la que encarga de ahí protegerlo, cuidarlo a los espermatozoides. Y cuando dice síndrome de célula de Sertoli, que solo en el túbulo seminífero solo existe célula de Sertoli, pero no hay espermatogonios, no hay espermatozoides. Fíjense acá. Esto es el túbulo seminífero, ¿lo ven? Y esto es la luz. Y estos núcleos que están viendo son los núcleos de la célula de Sertoli, pero no hay espermatozoides, mira, está vacío. Y esto es lo normal, fíjense, lo mismo, pero una persona sana, llenito de núcleo. Los núcleos basales son las células de Sertoli. Inmersos ahí en su citoplasma están los espermati y espermatogonios madurando para liberarse. ¿Se entendió? Eso es el síndrome de célula de Sertoli. Y el síndrome ahumada del castillo es cuando la mujer tiene una disminución de la secreción de los estrógenos. ¿Y cuál es la clínica de la paciente esta? Que la paciente es que tiene galactorrea, o sea, tiene leche fuera de la lactancia, o sea, no es madre, no tiene hijos, no está embarazada, pero le sale leche y es infértil porque no tiene estrógeno ni progesterona, no funciona bien su sistema gonadal. ¿Se entendió? Luego tenemos malformaciones congénitas. Ustedes saben que la fimosis es esta, ¿no ven? Cuando el prepucio no se puede retraer hacia atrás del glande. Eso es la fimosis. Es normal en los niños, ¿no? Después ya va pelándose eso, ¿no? La madre tiene que ir retrayendo ese prepucio, ¿no? Eso es la fimosis. Y la parafimosis es cuando se retrae ese prepucio hacia atrás, fuera del surco balano prepucial, ya no vuelve, se forma un anillo ese prepucio y produce contracción y es muy doloroso, se produce mayormente en ancianos porque se inflama. Y luego tenemos la epipadia. La epipadia quiere decir que la uretra, normalmente la uretra drena aquí, ¿no ves? Por ahí se orina, ahí se abre la uretra, ¿no ves? Pero en la epipadia la uretra se abre en el dorso del pene, mira, fíjense. Aquí, cuando va a querer orinar el niño, orina para arriba, ¿no? Va a tener que orinar así. No, ¿eh? Eso es epipadia. Y hipospadia es cuando la uretra se abre en la parte ventral del pene. Imagínense el niño orinando, se orina toda la región perianal. Va a tener que levantar y orinar así. ¿Se entiende? Sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es fimosis? Es cuando no se puede retraer el prepucio atrás del glande. Y para fimosis, una vez retraído, no vuelve y forma este anillo que lo va a comprimir al pene. ¿Se entiende? Y la epipadia es cuando la uretra se abre en el dorso del pene. ¿Lo ven? Ahí tenemos, ¿no? Glandular al ladito del glande, peniana en medio del pene y penocúbica cerca del pubis, ¿no? Y hipospadia es cuando la uretra se abre en la región ventral. Mira, hay esta clasificación de glandular, o sea, el glande, aquí subcoronal, o sea, en el surco balano prepucial, genital del pene, y no lo quieren tener al niño. Y toman estrógeno, o sea, cápsulas abortivas, pero no abortan.
y el embarazo sigue su curso. Y una de esas causas es la epiparia y la hipoparia. Eso es lo que me enseñaron en ese paso, ¿ya? Y luego por último tenemos al hidrocele, que es muy común en la pediatría. El hidrocele, chicos, se da porque ese conducto, ustedes saben que el testículo se forma en la cavidad abdominal, ¿no ves? Y tiene que bajar hacia el escroto. Ese conducto que se formó tiene que cerrarse una vez que se descendió el testículo, el escroto, pero no se cierra, y cuando no se cierra el conducto hay una comunicación entre el escroto y la cavidad peritoneal, y todo el líquido peritoneal va a ir al testículo y se forma el hidrocele, hidroagua, cele del testículo. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Se llama translucencia testicular. Agarro una linternita y lo alumbro por un costadito del testículo del bebé y se ve ahí así, como un poquito, como un crucucito, ¿no? ¿Sí? Eso es el diagnóstico. Y el tratamiento lo que hace es cerrar el conducto. El tratamiento no es aspirar el líquido, porque si yo aspiro el líquido, ¿qué va a pasar? El conducto sigue abierto, se va a volver a llenar. ¿Se entiende? Lo que se hace es cirugía, cerrar ese conducto. Y luego tenemos la torsión testicular. Torsión, se tuerce el testículo sobre su eje. Es emergencia. Tiene que llegar el paciente menos de 6 horas para que se opere, porque se opera. Si pasa las 6 horas, ese testículo se va a isquemizar y necrosar y se debe sacar por completo. ¿Por qué se produce la torsión testicular? Por una patada jugando pelota, un pelotazo, o en lugares muy fríos, en que el núcleo cremaster se contrae y hace que el testículo se vaya al abdomen. Algo que no está completamente, que no se sabe de por qué se produce la torsión testicular, pero a mí lo que me enseñaron es que la fisiopatología está en el músculo cremaster, que tiene una exagerada contracción, y al momento de ser estimulado ese músculo cremaster, ya sea por un chutazo o por alzar pesado o por frío, se contrae de una manera violenta y lo tuerce al testículo. Y al torcerlo el testículo, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene por aquí? El flujo sanguíneo. ¿Será que el testículo va a tener sangre? No. Y es una emergencia médica. No tiene que pasar más de 6 horas. Pasa 6 horas, el testículo se perdió. Cagamos pila. Afuera, escapado. ¿Entiendes? ¿Y quiénes se dan? En niños. Más frecuentes en niños. Y en adolescentes peloteros. ¿Se entendió? Esto es todo. No cheque.